Picture dis, New Mexico, 1879. Alone frat guard walks into a boarding house, opens the wrong door, and finds a young Apache woman held prisoner. One look, and she tells him, "You've seen me like this. Now you must marry me, or they kill you as a bot." From that moment, the chase begins, across dusty trails, through ambushes, with danger closing in at every turn. But what starts as a fight to survive becomes something neither of them expected. ¿Has visto mi cuerpo? Ahora debes casarte conmigo o nos castigarán a los dos, dijo la chica Apache. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar like al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Las Cruces, territorio de Nuevo México, finales de la primavera de 1879. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de tierra oscuras y pesadas. Los surcos de las ruedas de los carros estaban llenos de agua poco profunda que reflejaba la débil luz de la mañana. El olor en el pueblo era una mezcla de tierra húmeda, humo de mezquite y el agrio aroma a cerveza que salía del salón al otro lado de la calle. Cole Matic bajó del final de la calle y subió al porche torcido de la pensión del ferroviario. Tenía 32 años, delgado y curtido por años de trabajo al aire libre, con el tipo de calma en el rostro que venía de haber sobrevivido a cosas de las que la mayoría de los hombres no hablaban. Una vez había sido explorador para la caballería estadounidense durante las guerras apaches. Había cabalgado por territorios donde no llegaría ayuda alguna si cometías un error. Eso le había enseñado a detectar problemas antes de que sucedieran. Ahora trabajaba para una compañía de transporte, custodiando caravanas entre pueblos. Ese día estaba en Las Cruces para cobrar el pago de una entrega que había supervisado, fardos de tela, barriles de harina y una caja de herramientas enviada desde Mesilla. El trabajo era sencillo: cobrar, recoger sus provisiones y dirigirse al norte por la tarde. Dentro del vestíbulo, una sola lámpara de aceite iluminaba la estancia. El aire estaba viciado. Un hombre grande, con la cara enrojecida, se reclinaba en una silla junto a la pared, las botas cruzadas, masticando una cerilla. Otro yacía dormido en un banco, con una botella vacía en el suelo bajo su mano. Cole les dio un leve saludo y avanzó hacia el estrecho pasillo que conducía a las habitaciones del fondo. Le habían dicho que el dueño estaría en su oficina allí. A mitad de camino se detuvo. Escuchó un sonido demasiado sutil para ser el crujir de los muebles. Breve, agudo, un llanto ahogado de mujer. Su pulso se aceleró, no de miedo exactamente, sino de la atención intensa que llegaba cuando sabías que estabas entrando en algo que no era asunto tuyo, pero que podía necesitar tu intervención. Siguió el sonido hasta llegar a una puerta con un pestillo torcido y la pintura desconchada. Sin cerradura. El marco estaba agrietado, como si lo hubieran forzado demasiadas veces. Apoyó la palma en la madera y empujó. La puerta se abrió con un lento gemido. La habitación era poco más grande que un armario. Una estrecha cama, una palangana de hojalata en el suelo, ninguna ventana excepto una pequeña, clavada, sobre la cama. El aire olía a tela húmeda y piel sin lavar. En la esquina, agachada, había una joven apache. Parecía tener poco más de 20 años, piel bronceada y largo cabello negro húmedo, como si hubiera estado sudando o hubiera salido bajo la lluvia. Llevaba solo una fina camisola de lino blanco roto en el escote y rasgado alto en una cadera. La tela se le pegaba al cuerpo en el aire húmedo. Sus ojos se fijaron en los de él, oscuros, sin pestañear. Había miedo, pero enterrado bajo algo más afilado, desafío, tal vez incluso ira. Cole se detuvo en el umbral, la mano en el marco. Había visto a mujeres apaches en muchas situaciones durante la guerra, la mayoría malas. Esta era distinta. No había súplica en su mirada, solo una advertencia clara: no me confundas con alguien indefensa. ¿Has visto mi cuerpo así, vaquero?, dijo ella, con voz baja y cortante. Su inglés era con acento, cada palabra deliberada. Ahora debes casarte conmigo o nos matarán a los dos. El ceño de Cole se frunció. Las palabras no tenían sentido inmediato, pero el tono sí.
Miró por encima del hombro hacia el pasillo vacío. ¿Quién viene?, preguntó. Me tienen aquí, dijo ella. Dicen que ya no valgo para comerciar. Me venderán a los que matan rápido. Su voz no temblaba, pero sus manos estaban tensas sobre el dobladillo de la camisola. Antes de que pudiera preguntar más, el pasillo cobró vida. Botas pesadas sobre las tablas, el chirrido de una espuela. Una voz masculina, gruesa por el whisky, gritó. Se acabó el tiempo. Otra voz soltó una risa fea y breve. Cole entró por completo en la habitación y cerró la puerta con el talón. El ruido en el pasillo se acercaba. Alguien intentó girar la manija. ¿Qué es esto?, gritó un hombre. ¿Crees que ahora es tuya? Cole deslizó la endeble silla bajo el pomo de la puerta. No respondió. Su mente ya barajaba opciones. Podía marcharse, dejarla allí, decirse que no era su pelea, pero el recuerdo de otras mujeres, en otros pueblos, en cuartos peores, le golpeó con fuerza. La miró y señaló la pequeña ventana clavada. Podemos salir por ahí. Ella lo observó un instante, evaluándolo. Los hombres le habían dado órdenes antes. Esas órdenes le habían costado caro. Pero esto era distinto, su voz era serena, sus ojos firmes. Ella asintió brevemente. Cole cruzó la habitación, sacó un cuchillo plegable del cinturón y lo deslizó bajo el marco de la ventana. La pintura se resquebrajó con un chasquido seco. Empujó hasta que el marco cedió lo suficiente para abrirla. Se quitó su gabán de viaje y se lo tendió. Ella dudó, pero lo tomó, colocándoselo sobre los hombros. El abrigo engulló su pequeña figura, pero cubrió su piel desnuda. Un puño golpeó la puerta con fuerza. La silla tembló. Fuera, dijo Cole, con voz firme pero baja. La levantó por la cintura, cuidando de no tocar donde no debía, y la dejó con los pies sobre la tierra húmeda del exterior. Luego él la siguió, saltando al estrecho callejón detrás de la pensión. El olor a polvo húmedo le llenó los pulmones. Le tomó la mano, sin apretar, solo lo suficiente para mantenerla cerca, y avanzó rápido por el callejón, pasando junto a barriles y por la puerta trasera del salón. Detrás de ellos, resonaban gritos. Botas golpeando en persecución. Al otro extremo del patio de carga, su carreta les esperaba, un toldo de lona, un barril de agua, un petate en la esquina. Sin decir palabra, la subió dentro, dejó caer la lona y se acomodó en el asiento del conductor. El látigo chasqueó. El tiro arrancó, los cascos chapoteando en los charcos. Los gritos se fueron apagando tras ellos, pero Cole no miró atrás. Sentía la mirada de ella a través de la lona. Sabía que, al salir de las cruces, su simple trabajo se había convertido en algo muy distinto, y que ya no habría marcha atrás. La carreta se sacudió al pasar sobre un surco mientras dejaban atrás lo último de las cruces. Las calles húmedas dieron paso a la apertura de colinas bajas salpicadas de matorrales de mezquite. Cole mantuvo al tiro a un paso constante. No tan rápido como para llamar la atención, pero lo suficiente para que, si los hombres de la pensión decidían seguirles, tuvieran que esforzarse para alcanzarlos. La lluvia había refrescado el aire, pero el calor ya volvía a subir. Sus manos seguían firmes en las riendas, los ojos explorando el camino y la maleza a ambos lados. Dentro de la carreta cubierta, Taana estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el petate. El gabán de viaje de Cole envuelto alrededor de ella como una manta. El toldo de lona le ocultaba la vista, pero sentía el vaivén de la carreta y el ritmo de los cascos. Cada sacudida la hacía aferrarse más al abrigo. Mantenía la respiración estable, aunque en el pecho todavía llevaba el peso afilado de la última media hora. En su mente, se repetían los rostros de los hombres del pasillo, riendo, borrachos, seguros de que podían decidir su destino sin su voz. Que Cole se hubiera interpuesto entre ellos y ella no significaba que pudiera confiar plenamente en él todavía. Pero no la había tocado, salvo para ayudarla a salir por la ventana. Eso contaba. Ajustó el abrigo a su alrededor y miró hacia el frente. ¿A dónde me llevas?, preguntó. Cole no se giró.
Al norte, dijo. Tengo un cargamento que escoltar hasta Masilla Springs. Después, veremos dónde es seguro. ¿Qué harás cuando lleguemos? Su voz era plana, pero había algo debajo, poniéndole a prueba, quizá. Él mantuvo la vista al frente. Depende de si esos hombres deciden seguirnos. ¿Tienes a alguien que vaya a buscarte? No, respondió ella tras una larga pausa. No queda nadie. Su mirada cayó a las tablas del suelo. Cole lo había sospechado. Había visto demasiadas incursiones dejar nada más que supervivientes dispersos, todos con la misma expresión, una mezcla de voluntad obstinada y dolor silencioso. El camino descendía hacia un pequeño cauce. Redujo la marcha, guiando al tiro por la pendiente, las ruedas crujiendo al pasar por un tramo de arena húmeda. Había aprendido a usar lugares así, donde las huellas eran más difíciles de seguir. Si alguien los perseguía, perdería tiempo adivinando por dónde había pasado la carreta. Una vez de nuevo en terreno firme, dejó que el tiro anduviera mientras sacaba una cantimplora de debajo del asiento. Miró hacia atrás, tendiéndola por la abertura de la lona. Bebe. Aún falta un buen trecho para parar. Taana dudó, pero la tomó. El agua estaba fresca, con un regusto metálico del estaño, pero le calmó la garganta. Dio 2 sorbos lentos antes de devolvérsela. ¿Por qué me ayudaste? No vi muchas opciones, dijo Cole. Iban a hacerte daño. Yo estaba allí. Eso lo convertía en mi problema. Hizo una pausa y añadió. No me aparto de algo así. Ella lo miró un instante más antes de recostarse, ajustando el abrigo. No respondió, pero algo en sus hombros se relajó. Hacia el mediodía, las colinas se abrieron a una llanura pálida de hierba. Cole encontró un grupo de árboles bajos junto a un arroyo seco y sacó la carreta del camino principal. La sombra era escasa, pero suficiente para que el calor no apretara tanto. Ató el tiro y subió a la parte trasera. ¿Comida?, preguntó. Ella asintió una vez, aunque no se movió hasta que él colocó un pequeño plato de lata con pan, carne seca y una tira de queso duro. Se lo acercó, luego tomó el suyo. Ella notó que él le daba la porción más grande. Comieron en silencio al principio, el viento moviendo las pocas hojas. Cuando por fin habló, su voz fue más suave. También te habrían matado a ti. Cole la miró. Me imaginé que eso era lo que querías decir. Allí dentro, creen que si un hombre blanco ve desnuda a una mujer apache, ella queda arruinada. Sin valor para comerciar. Sin valor para conservar. Sus ojos se endurecieron al decirlo. Y al hombre lo matan por tocar lo que dicen que les pertenece. La mandíbula de Cole se tensó. No suena como algo que valga la pena conservar. Terminaron la comida sin más palabras. Cuando recogieron los platos, él revisó el arnés y se aseguró de que la carreta estuviera lista para partir. Taana, sin que nadie se lo pidiera, dobló la manta con cuidado y la dejó contra la pared de la carreta. Lo sorprendió observándola y sostuvo su mirada un momento antes de apartarla. A última hora de la tarde, llegaron a una pequeña parada de agua, nada más que una bomba de mano junto a un cobertizo. Cole rellenó las cantimploras, mirando alrededor del terreno abierto. No había jinetes a la vista. Eso no significaba que no vinieran. Cuando la carreta volvió a rodar hacia el norte, el sol bajó, proyectando sombras largas sobre el camino. Cole sabía que necesitarían encontrar un lugar para acampar antes de que oscureciera. Algún sitio con suficiente cobertura para que la luz de un pequeño fuego no se viera. También sabía que la siguiente parte del viaje los obligaría a estar más cerca. Misma carreta, mismo fuego, sin paredes entre ellos. Eso podía crear confianza o romperla. No sabía aún hacia dónde se inclinaría aquella mujer. Pero sí sabía una cosa. La decisión de ayudarla en las cruces ya estaba tomada, y ahora no había forma de deshacerla. La última luz del día se desangraba sobre las llanuras mientras Cole guiaba la carreta fuera del sendero, hacia una pequeña elevación coronada por pinos piñoneros dispersos y encinas bajas. No era gran cosa,
pero el terreno allí estaba más alto que la llanura circundante, lo que ofrecía una vista en todas direcciones. Si alguien lo seguía, vería el resplandor de una hoguera, así que mantuvo el fuego pequeño, solo lo suficiente para hervir café y quitar el filo del fresco nocturno. Desenganchó a los animales, pasando las riendas sobre una rama baja. Los animales se acomodaron rápido, con la cabeza baja en la hierba rala. Cole se movía despacio y con deliberación, revisando cada correa del arnés antes de preparar los petates. Ese trabajo silencioso le dio tiempo para pensar. Aún no sabía toda la historia de cómo Taana había acabado en aquel cuarto del fondo. Conocía la forma general, incursiones, trueques, una cadena de hombres que creían poseerla, pero no los detalles. Parte de él quería preguntar, para entender qué clase de problema podía estar sirviéndolos. Otra parte sabía que presionarla demasiado pronto podía cerrarla por completo. Taana se mantuvo cerca de la carreta al principio, el gabán de viaje bien envuelto alrededor de su cuerpo, con los ojos siguiéndole mientras trabajaba. Finalmente, se acercó, se agachó junto al fuego y empezó a colocar el pan y el tocino salado que él había dispuesto. Sus manos eran rápidas, eficientes. Ya lo había hecho antes: fogatas, viajes, moverse de un lugar a otro con poco más de lo que podía cargar. Cole sirvió 2 tazas de café, entregándole una antes de tomar la suya. Salimos temprano, dijo. Avanzaremos algo antes de que salga el sol. Ella asintió, bebiendo con cuidado. El calor de la taza de lata subía entre ellos. Después de un momento, preguntó: «¿Los hombres que me tenían, vendrán?» «Puede», dijo Cole. «Depende de si tienen valor para cruzar la línea del sheriff». Ella lo estudió por encima del borde de su taza. «¿Y si lo hacen?» «Entonces lo afrontaremos cuando lleve el momento». Su voz era firme, no despreocupada, y ella pareció encontrar algo de seguridad en eso. Comieron en silencio. El único sonido era el chasquido de la leña y el susurro bajo del viento entre las ramas. Cole notó que ella nunca daba la espalda a la llanura abierta. Incluso cuando se acercó al cubo de agua para enjuagarse las manos, mantuvo el rostro hacia el sendero, observándolo como lo haría un explorador. Cuando terminaron de comer, Cole buscó su abrigo, pero ella lo detuvo con un leve movimiento de cabeza. «Lo remendaré primero», dijo. Él vaciló, luego se lo entregó. Ella sacó una pequeña aguja de hueso de una bolsa atada a su cadera, bajo el abrigo, y la enhebró con destreza. A la luz del fuego, trabajó la costura rota cerca del hombro, donde la tela se había rasgado semanas atrás. Sus manos eran seguras, las puntadas, firmes. Le llamó la atención que estaba dejando el abrigo más fuerte que antes. «Pareces alguien que ha tenido que arreglar mucho con muy poco», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. «Si esperara a que otros arreglaran lo que es mío, no me quedaría nada». Esa frase quedó flotando entre ellos un momento largo. Cuando terminó, dobló el abrigo y lo dejó a su lado. Sus ojos fueron hacia la lona de la carreta y luego de vuelta a él. «En la habitación, no me miraste como ellos». «¿Por qué?» Cole sostuvo su mirada. «Porque he visto suficiente de lo que pasa cuando un hombre deja de ver a una mujer como persona. No pienso ser uno de ellos». Ella mantuvo los ojos en él un instante más antes de apartarlos, pero no en rechazo, más bien como si guardara sus palabras junto a sus actos anteriores. La noche enfrió rápido. Cole extendió un petate a cada lado del pequeño fuego, dándole espacio. Ella se acostó aún envuelta en su abrigo, el cabello suelto sobre el hombro, los ojos medio cerrados pero atentos. Cole se sentó con la espalda contra una roca, el rifle sobre las rodillas, observando el horizonte hasta que la última línea roja se apagó en la oscuridad. Horas después, cuando el viento aumentó y el fuego se consumía, miró hacia ella y la vio dormida por fin. Por primera vez desde las cruces, su rostro estaba libre de la tensión del miedo. Movió el rifle, echó otro palo al fuego y siguió su guardia. Mañana estarían más adentro en terreno abierto, menos lugares donde ocultarse, pero también menos hombres con los que toparse. Si lograban mantenerse por delante del peligro un día o 2 más,
quizá encontrarían un tramo de tierra donde nadie conociera su nombre ni el de él. No sabía aún si ella querría quedarse con él después de eso. Pero esa noche, bajo la luz pequeña del fuego, parecía posible. Cole despertó antes del amanecer, ese tipo de despertar que viene de años durmiendo ligero y sabiendo cuando la noche ha terminado. El aire estaba lo bastante frío como para que su aliento saliera en tenues nubes. La hoguera se había reducido a brasas y el cielo del este tenía la primera luz gris. Se incorporó con cuidado de no despertarla. Taana seguía envuelta en su abrigo, acostada de lado, una mano cerca del rostro y la otra bajo el cuerpo. Su cabello le había caído sobre la mejilla durante la noche. Se veía más joven así, sin la dureza que llevaba cuando estaba despierta. Sabía bien que no debía confundir descanso con paz. Dormir no borraba lo que había vivido. Pero era la primera vez desde aquel cuarto en las cruces que parecía libre de tensión. Cole fue hasta el cubo de agua, se salpicó la cara y empezó a recoger el equipo. Saldrían temprano, poniendo más distancia entre ellos y cualquiera que siguiera la pista. Mientras trabajaba, se sorprendió pensando en su pregunta. De la noche anterior, sobre por qué no la había mirado como aquellos hombres. No era la primera vez que alguien le hacía una pregunta así, pero sí la primera en que sentía que el peso de la respuesta importaba. Cuando el sol asomó por el horizonte, la carreta estaba lista. Puso agua a hervir para el café, y el aroma se extendió por el campamento. Eso, más que nada, fue lo que la despertó. Se incorporó despacio, apartándose el cabello y ajustándose el abrigo. «No me despertaste», dijo, con la voz áspera por el sueño. «No hacía falta», respondió Cole. Lo tenía controlado. Ella miró el equipo amarrado a la caja de la carreta. «Has hecho esto solo durante mucho tiempo». «El suficiente», dijo él. No añadió que así era más fácil, menos que perder, menos que proteger. Pero cuando ella se acercó al fuego y aceptó la taza de lata que le ofrecía, se preguntó si quizás se había equivocado en eso. Mientras bebían, él lanzó la pregunta que llevaba guardando desde las cruces. «¿Cómo acabaste en esa habitación?» Ella mantuvo la vista en la taza. «Me arrancaron de mi gente hace 2 años. Me intercambiaron entre campamentos. A veces me vendían, a veces simplemente me entregaban. Los últimos me trajeron aquí. Decían que valía algo si me mantenían limpia. Entonces un hombre intentó tomar lo que no era suyo. Me defendí, rompí la camisola. Dijeron que estaba arruinada». Levantó la vista, sin pizca de autocompasión en la voz, solo el hecho llano. «Fue entonces cuando me encerraron, decidiendo qué hacer conmigo». Cole asintió despacio. Confirmaba lo que ya sospechaba, pero escucharlo hacía que el asunto pesara más. «No tienes a nadie que te busque». «No queda nadie», dijo ella. No insistió. Algunas historias no necesitaban todos los detalles para entender la verdad. Recogieron el campamento con rapidez. El sendero serpenteó por un cañón poco profundo durante toda la mañana. Las paredes de arenisca los ocultaban de la vista. Cole mantenía un paso constante, mirando atrás de vez en cuando. No había polvo en el horizonte. Ningún jinete. Alrededor del mediodía, se detuvieron junto a un arroyo lo bastante estrecho para cruzarlo de un paso, pero con agua suficiente. Taana se arrodilló en la orilla, se lavó las manos y la cara, y luego enjuagó la camisola que llevaba bajo el abrigo. La retorció y la tendió sobre una roca para que se secara. Sus movimientos eran precisos, practicados. Cole notó que ya no parecía tener reparo en hacerlo delante de él. No era descuido, pero tampoco se escondía como antes. Tal vez una pizca de confianza. Le tendió su camisa de trabajo azul. «Ponte esto hasta que se seque». Ella se la puso, las mangas le colgaban más allá de las manos, el bajo le rozaba las rodillas. «¿Tienes más camisas?», preguntó. «Me quedan 2», dijo él. «Me las arreglaré». Comieron junto al arroyo pan duro y cecina antes de seguir adelante. El camino subía hacia una cresta con una vista amplia del valle. Desde allí,
Cole pudo ver la fina línea de un camino de rancho que se dirigía hacia un grupo de álamos en la distancia. Acamparemos allí, dijo. Habrá agua, quizá algo de refugio. Cuando llegaron, el sol ya caía. Los álamos rodeaban un recodo lento del arroyo, con una sombra fresca y profunda. Junto a ellos había una vieja cabaña de línea, desgastada pero aún en pie. Cole revisó la puerta, las bisagras chirriaban, y vio que por dentro estaba polvorienta pero firme. Una litera estrecha, una estufa de leña y espacio suficiente para ambos. Dejó su equipo dentro y volvió a la carreta. Taana estaba junto al arroyo, mirando la última luz sobre el agua. Cuando se volvió hacia él, vio que algo en su expresión se había suavizado. «Este lugar es tranquilo», dijo. «Por ahora», respondió Cole. «Y la tranquilidad vale la pena conservarla». Esa noche, el fuego y la estufa mantuvieron el frío a raya. Se sentaron en la pequeña mesa, comiendo en un silencio que ya no era pesado. Cuando ella le sostuvo la mirada a través del parpadeo de la luz de la lámpara, no había desafío en sus ojos, solo una firmeza que parecía el inicio de algo que ninguno había puesto aún en palabras. No era seguridad, no todavía, pero estaba más cerca que el día anterior. Y para ambos, eso bastaba para seguir adelante. La mañana en la cabaña amaneció clara y fresca. El cielo, de un azul pálido que prometía calor más tarde. Cole estaba fuera antes de que el sol despejara por completo la cresta, ajustando la cincha de los animales y revisando la grasa del eje de la carreta. Taana salió pocos minutos después, con su abrigo todavía sobre los hombros y el cabello trenzado hacia atrás. Se la veía más descansada que nunca desde que la conocía. Dentro, el fuego de la estufa se había apagado, pero el aire aún conservaba el leve aroma del pan y el café de la noche anterior. Cole puso una nueva olla sobre las brasas mientras ella salía a lavarse al arroyo. La observó un momento, sin quedarse mirando, solo notando cómo sus ojos siempre se movían, recorriendo la línea de árboles y la pendiente sobre el agua. No era el comportamiento de alguien asustado, sino un hábito, nacido de años sin sentirse a salvo. Desayunaron rápido, pan, carne seca, café. Luego decidieron quedarse lo suficiente para reparar algo de equipo. La manta de silla de Cole necesitaba un remiendo, y la camisola de Taana, aún húmeda, tenía más de un desgarro que empeoraría si se dejaba así. Ella trabajó en las reparaciones sin que nadie se lo pidiera, cosiendo mientras Cole afilaba su cuchillo en una piedra de agua. A media mañana, la calma se rompió. Empezó como una vibración lejana en el aire, cascos, muy lejos. Cole alzó la cabeza al instante, entornando los ojos hacia la ladera del este. Taana notó su cambio de postura y dejó la aguja a un lado sin decir palabra. «Quédate dentro», dijo Cole, mientras ya se dirigía hacia la carreta. Tomó el rifle de su soporte y lo apoyó contra pared, luego desenganchó el revólver de su cinturón y comprobó el tambor. No pensaba usarlo a menos que fuera necesario, pero no iba a dejarse sorprender sin estar preparado. Los jinetes aparecieron un minuto después. 3 hombres, avanzando a un trote constante, sin prisa pero con un propósito claro. Sus ropas estaban gastadas por el camino, pero la forma en que examinaban el terreno le dijo a Cole que no eran viajeros casuales. Reconoció uno de los rostros de las cruces, el hombre que se había reído frente a la puerta del cuarto del fondo. Se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña. El líder mantuvo su caballo quieto mientras los otros 2 se abrían ligeramente, tanteando el lugar. Cole salió a la vista en el porche, el rifle en la mano, su postura suelta pero lista. «Buenos días», dijo el líder, con un tono afeitoso, como quien intenta mostrarse educado después de haber tomado ya una decisión. Cole no respondió. «Estamos buscando a una chica. Apache. Pequeña. La última vez que la vimos llevaba una camisola. ¿Ha visto a alguien así?» Cole mantuvo la voz serena. «Aquí no hay nadie de quien deban preocuparse». Los ojos del hombre se desviaron hacia la cabaña. «Porque se comenta que salió del pueblo muy deprisa. Sería una pena que se metiera en problemas por aquí». Cole no se movió. «El problema sois vosotros.
Seguid vuestro camino. Es la única advertencia que vais a recibir. Un silencio tenso se estiró. La sonrisa del hombre se endureció, pero no avanzó. En lugar de eso, escupió al suelo, hizo un gesto a los otros con la barbilla y giró su caballo. Ya nos veremos, hombre de carga. Cole los observó hasta que desaparecieron por la loma. No se relajó. Sabía que volverían, y que la próxima vez no serían solo 3. Dentro, Taana estaba junto a la ventana, con los ojos fijos en la dirección por donde habían partido los jinetes. No se detendrán, dijo en voz baja. No, coincidió Cole. Pero yo tampoco. Ella lo estudió como midiendo hasta donde podía confiar en esa promesa. Podrías dejarme. Seguir tu camino. Dejar que me lleven. Cole negó con la cabeza. Eso no va a pasar. Durante un largo momento, ella no respondió. Luego volvió a la mesa, tomó su costura y reanudó las puntadas. Movimientos pequeños y precisos, cada uno más firme que antes. Al anochecer, Cole había tomado una decisión. Nos iremos con la primera luz, dijo. Encontraremos un sitio donde se lo piensen 2 veces antes de venir tras nosotros. Taana no preguntó dónde. Solo asintió. Por primera vez, parecía aceptar que, a donde fueran a partir de ahora, irían juntos. Afuera, el viento cambió, trayendo un tenue olor a polvo desde el este. Cole supo que significaba jinetes en movimiento, en algún lugar fuera de la vista. Eso solo reforzó su determinación. Si querían llevársela, tendrían que pasar por encima de él. Y eso no iba a suceder mientras él siguiera respirando. La primera luz del día aún no tocaba las copas de los álamos cuando Cole terminó de ensillar a los animales. El aire estaba lo bastante frío como para que sus dedos se entumecieran al ajustar las correas de cuero. Se movía rápido pero sin hacer ruido, cada gesto medido. Si los hombres de ayer habían acampado cerca, no quería darles tiempo a acortar la distancia. Taana salió de la cabaña mientras él revisaba los tiros de la carreta. Llevaba el cabello trenzado con fuerza, las puntas cayendo sobre la camisa azul de él, que todavía vestía bajo el gabán. Su camisola, ya remendada, estaba doblada con cuidado y guardada en el fardo que llevaba. Le echó una mirada rápida antes de barrer con la vista la línea de árboles, girando la cabeza en arcos lentos, los ojos recorriendo las sombras. ¿Dormiste?, preguntó Cole. Algo, respondió ella. Lo suficiente. Subieron al asiento de la carreta y Cole dio un leve chasquido con las riendas. El tiro los sacó de nuevo al estrecho camino hacia el norte. El arroyo los acompañó durante 1 kilómetro antes de desviarse al oeste, y a partir de ahí el terreno se abrió en colinas cubiertas de hierba, cortadas por cauces secos. Cole mantuvo un trote constante. No habló durante la primera hora, sus ojos permanecían en el camino, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. No había forma de saber hasta dónde estarían dispuestos a perseguirlos esos hombres, ni garantía de que la ley en el siguiente pueblo estuviera dispuesta a intervenir. Si querían salir de aquello, necesitaban poner verdadera distancia entre ellos y las cruces. A media mañana, el sol ya subía con fuerza. Cole aflojó el ritmo para dejar que los caballos respiraran, saliendo del camino hacia un grupo de mezquites que daban sombra. Desmontaron, y Taana bajó con ligereza del asiento, estirando las piernas. Él notó que se movía distinto ahora, seguía cautelosa, pero con menos tensión acumulada en los hombros. Mientras él daba de beber a los caballos, ella tomó la cantimplora, se enjuagó las manos y luego fue a la parte trasera de la carreta para revisar las amarras de los suministros. Cole la observó un momento antes de unirse a ella. ¿Has viajado así antes? No con carreta, respondió. Pero sé cómo hacer que las cosas se queden donde deben. Su respuesta era sencilla, pero llenaba un vacío en lo que él sabía de ella. La habían llevado de un lugar a otro, pero no le era ajeno el viaje en sí, la resistencia que exigía, la manera de montar y desmontar un campamento rápido. Eso la convertía en más que una simple pasajera. Comieron rápido, pan y carne seca, bajo el mezquite.
Taana partió su ración por la mitad y le devolvió el resto. «Lo necesitarás», dijo ella. «Ayer te di la porción más grande», replicó él. Se lo recordó. Ella lo miró directamente. Lo noté. Cuando reanudaron la marcha, el viento había cambiado. Cole olió el polvo antes de verlo, una leve bruma muy atrás. No lo mencionó, pero alargó la zancada del tiro, apurando hasta que el camino se curvó hacia un cañón poco profundo. Las paredes de roca proyectaban sombras frescas y las curvas ferradas los ocultarían de miradas lejanas. Al mediodía, se detuvieron en la parte resguardada de un saliente de arenisca, donde un pequeño manantial refumaba en una pila de piedra. Cole rellenó las cantimploras mientras Taana se arrodillaba para lavarse cara y brazos. El gabán se le deslizó por los hombros y ella volvió a subírselo sin mirarle. «Ayer», dijo, «cuando vinieron a la cabaña, no dudaste en salir a enfrentarlos». «Pensé lo suficiente como para tener un rifle en la mano», respondió Cole. «No me refiero a eso». Se volvió hacia él, con el agua aún brillando en la mandíbula. «Podrías haberles dicho que yo no estaba aquí. Dejar que buscaran en otro sitio. Y si entraban y te encontraban, tendría que matarlos o mirar cómo te llevaban. No era una elección». Ella lo estudió largo rato, luego bajó la vista hacia el agua. Nadie se había plantado así por mí antes. Él no tenía una respuesta que no sonara a más de lo que estaba dispuesto a decir, así que lo dejó estar. Y ella no insistió. Acamparon temprano aquella tarde, en una elevación plana con vista al camino. Desde allí podían ver a kilómetros en todas direcciones. Cole encendió un fuego pequeño, oculto a la vista por la carreta, y puso a calentar un pote de alubias. Taana permaneció cerca, ordenando los suministros y doblando la camisola remendada para guardarla en su fardo. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron hombro con hombro en la compuerta trasera bajada de la carreta. El cielo se oscurecía hacia el crepúsculo, el aire enfriándose deprisa. Ella terminó su ración y dejó las manos en el regazo. «Cuando esto acabe», dijo en voz baja, «¿qué harás?» «Depende de cómo sea ese acabe», dijo Cole. «Y de si es seguro». La miró de reojo. «Entonces iré donde me quieran». Sus ojos sostuvieron los de él un momento más de lo que parecía casual, y él entendió que le estaba dando la misma respuesta a su manera, sin decirlo directamente. Más tarde, al acostarse, el aire nocturno era lo bastante frío como para que los petates tuvieran que colocarse cerca del fuego. Durmieron próximos para conservar el calor, sin tocarse, pero tampoco lejos. Cole permaneció despierto un rato, escuchando por si se oían cascos lejanos. No llegó ninguno. Por ahora, iban por delante. Cuánto tiempo podrían seguir así seguía siendo una incógnita, pero empezaba a pensar que la respuesta le importaba por razones que no tenían que ver con la persecución. La mañana siguiente llegó con un viento fuerte del oeste, cargado de un polvo fino que se colaba por las costuras de la lona y les picaba en los ojos. Cole se levantó temprano, ajustando cada correa y cubierta antes de salir. Quería poner más kilómetros entre ellos y el último campamento. No había visto jinetes el día anterior, pero la bruma de polvo en el horizonte se veía en su mente. Taana salió del petate con la trenza suelta tras el sueño, el cuello de la camisa a full levantado contra el viento. Le tendió la cantimplora sin que él se lo pidiera. Un gesto pequeño, pero que le indicaba que ella estaba entrando en el ritmo del camino. Partieron antes de que el sol despejara las colinas bajas. El camino estaba áspero allí, salpicado de rocas y parches de arena suelta. Cole mantuvo al tiro en movimiento, pero les dio respiro cuando las ruedas se hundieron en terreno blando, bajando para caminar a su lado hasta que la tierra se afirmara. Taana siguió su ejemplo sin quejarse, bajando también para empujar del marco de la carreta cuando hacía falta quitar peso. Al mediodía, hallaron un pequeño barranco con unos álamos combados por el viento. Cole dio de beber a los caballos y revisó el eje trasero. Taana se arrodilló junto a él, señalando una correa de cuero agrietada en uno de los tiros. «Esto no durará mucho», dijo. Él pasó la mano por el desgarro y asintió. «Buen ojo».
De la caja de herramientas sacó un trozo corto de cuero crudo y se puso a reemplazar la correa. Ella sostuvo el arnés firme y con cuidado, sin que él se lo pidiera. Cuando el trabajo estuvo hecho, compartieron una comida fría, pan ablandado en agua y tiras de carne seca. No era mucho, pero era rápido, y necesitaban la luz del día. Mientras comían, Taana miró hacia el sur, con el rostro tensándose. «Oigo algo», dijo. Cole escuchó. Al principio, solo era el viento, luego un leve golpeteo, irregular pero constante, cascos, lejanos pero acercándose. Se incorporó, escudriñando la línea de la cresta. 3 jinetes aparecieron recortados contra el cielo pálido, trotando. «Han vuelto», dijo en voz baja. «¿Qué harás?», preguntó ella, tranquila pero con voz baja. «Sacarnos de la vista». No perdió más palabras. Cole guió al tiro hacia el interior del barranco, buscando una ruptura en la orilla por donde pudiera pasar la carreta. El terreno estaba cubierto de hojas secas de la temporada pasada, amortiguando el sonido. Encontró un desfiladero estrecho entre 2 crestas, lo bastante profundo para ocultar la carreta. Esperaron. Los caballos se movían inquietos, con las orejas girando hacia el viento. Taana se agachó junto a la rueda, los ojos fijos en la abertura de la cresta. Minutos después, los jinetes pasaron por encima, siluetas contra el cielo. Uno aminoró el paso, explorando el fondo del valle, pero ninguno miró hacia abajo. El ruido de los cascos se apagó al alejarse. Cole soltó el aire. «De aquí en adelante, iremos fuera del camino principal». El desvío fue más lento. Avanzaron entre terreno desigual, cruzando cauces secos y adentrándose en grupos de mezquites. El sol estaba bajo cuando Cole divisó un saliente de piedra con un voladizo profundo, suficiente refugio para ambos y para la carreta. Acamparon bajo la roca. El fuego era pequeño, apenas un resplandor protegido por el saliente. Mientras las alubias se calentaban, Taana fue a buscar agua a un manantial cercano. Al volver, se quedó un momento mirándole antes de hablar. «Hoy podrías haberlos combatido», dijo. «En cambio, nos ocultaste». «Pelea cuando tienes que hacerlo», respondió Cole. «Escóndete cuando eso te mantiene vivo». Sus ojos permanecieron fijos en él, midiendo las palabras. «¿Y te volverías a ocultar por mí?». Sostuvo su mirada. «Todo el tiempo que haga falta». El silencio que siguió no fue vacío. Se sentó a su lado, lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran, y ninguno se apartó. Comieron así, hablando poco. Afuera, el viento del otro lado del saliente había cesado al llegar la oscuridad total, dejando solo el suave crepitar del fuego y el ritmo constante de sus respiraciones. Antes de acostarse, Taana sacó la camisola remendada de su fardo y la dejó junto al petate. «Por la mañana volveré a ponérmela», dijo. «No porque les deba vergüenza, sino porque es mía». Cole asintió una vez. «Entonces seguirá siendo tuya». Aquella noche durmieron más cerca que antes. El frío los empujó hacia la misma manta. No hubo palabras ni promesas, pero cuando Cole despertó una vez en plena noche, su mano descansaba suavemente contra su brazo. No la apartó. Aún tenían distancia por recorrer y hombres tras ellos. Pero por primera vez desde las cruces, la idea de llegar al final del camino no le parecía imposible. Le parecía algo que podrían decidir juntos. Desmontaron el campamento antes de que la primera luz llegara al borde del saliente. El aire estaba húmedo por la brisa nocturna que traía olor a tierra mojada. Cole los puso en marcha hacia el norte en pocos minutos, manteniéndose fuera del camino principal, como había prometido. El terreno era áspero, pero los mantenía fuera de la vista. Taana cabalgaba a su lado en el banco de la carreta, con la camisola remendada bajo su abrigo y la trenza de la noche anterior aún perfecta contra la espalda. Hablaba poco, sus ojos escudriñando las crestas por delante igual que él. Ya no era solo su lucha, ella formaba parte de ella, leyendo el terreno en busca de amenazas igual que él. A media mañana, el sendero se estrechó en un paso rocoso con paredes verticales a ambos lados. A Cole no le gustaba,
demasiados puntos ciegos. Apuró al tiro hacia adelante, pero mantuvo una mano cerca del rifle, que descansaba sobre sus rodillas. A mitad del paso, llegó el sonido, cascos rápidos, rebotando entre las paredes. Abajo, ordenó con brusquedad. Taana se deslizó desde el banco hasta el interior de la carreta, agachándose bajo la lona. Cole detuvo al tiro, los ojos fijos en la curva de adelante. Momentos después, 3 jinetes aparecieron de golpe. Los mismos de antes. Sus caballos levantaban polvo y chispas contra la piedra. El líder se detuvo a unos 20 metros, un revólver descansando flojo en su mano. Te dije que nos veríamos, hombre de carga. Sus ojos se desviaron hacia la caja de la carreta. Ella viene con nosotros. Cole no se movió del banco. Es mi esposa, dijo con calma. El hombre sonrió con sorna. Un papel no me va a detener. Quizá no, respondió Cole. Pero esto sí. Su mano se movió lo justo para que el cañón del rifle asomara por encima de su rodilla. Los otros 2 jinetes se abrieron un poco, intentando flanquearlo en el espacio estrecho. La voz de Taana llegó desde debajo de la lona, baja pero firme. Si disparas, te matarán antes de que puedas recargar. Lo sé, dijo Cole sin mirarla. Apuntó el rifle al pecho del líder, el dedo rozando el gatillo. Por un instante, nadie se movió. El viento en el paso fue el único sonido. Entonces la sonrisa del líder se apagó. No vale la pena morir hoy, murmuró. Hizo un gesto con la barbilla y los 3 giraron sus caballos, alejándose a galope por donde habían venido. Cole esperó a que el ruido se desvaneciera antes de bajar el rifle. No salgas hasta que te lo diga. Cuando ella volvió a subir al banco, sus ojos estaban afilados. No tenías por qué decirle que era tu esposa. Sí, dijo Cole. Fue lo único que lo hizo dudar. Ella lo observó un momento y luego asintió despacio. Si vas a decirlo para protegerme, más te vale que lo sientas. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Se mantuvieron lejos de la carretera abierta, deteniéndose solo una vez para tomar agua. Cole sabía que aquellos hombres no habían desaparecido. Se reagruparían e intentarían de nuevo. Pero cada vez que fallaban, era más probable que se volvieran imprudentes. Y eso podía jugar a su favor. Al final de la tarde, encontraron un claro resguardado cerca de un grupo de sauces. El arroyo allí corría claro y frío, y el suelo estaba cubierto de hierba blanda. Era el lugar más seguro que habían tenido en días. Cole desenganchó al tiro mientras Taana encendía un pequeño fuego. Mientras las alubias se calentaban, ella se sentó frente a él, la luz del fuego pintando su rostro con reflejos dorados. «Ya has arriesgado tu vida 2 veces por mí», dijo. Él la miró con firmeza. «Lo seguiré haciendo hasta que no haga falta». Ella no apartó la mirada. «Entonces elijo quedarme. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero». Las palabras se asentaron entre ellos como la última pieza encajando en su sitio. Cole no habló durante un largo momento. Luego extendió la mano y tomó la de ella, su pulgar rozando el dorso. Ella no la apartó. Durmieron juntos bajo una manta, no por el frío, sino porque ninguno quería ya la distancia. Afuera, el arroyo seguía su curso tranquilo. Y por primera vez desde las cruces, la idea de un futuro juntos dejó de ser solo un pensamiento para convertirse en algo sólido. Mañana sería el día de terminar con todo, de una forma u otra. Recogieron el campamento antes de que el sol asomara por la cresta oriental. El aire era lo bastante frío como para picar en los pulmones. El arroyo, a su lado, corría en remansos silenciosos. Cole cargó lo último de los suministros en la carreta, comprobando 2 veces las amarras del barril de agua y el rifle sobre el banco. No tuvo que decirle a Taana que vigilara. Ella ya estaba en un pequeño alto junto al campamento, escudriñando el camino por donde habían llegado. «Lo intentarán otra vez», dijo cuando él se unió a ella. Cole asintió. «Entonces hoy lo terminamos». La verdad no dicha entre ellos estaba clara. Huir para siempre no era un plan. Si aquellos hombres creían que podían seguir rastreándolos, nunca pararían.
Cole había decidido la noche anterior que el próximo encuentro sería el último. Llevaron la carreta hacia el norte, manteniéndose por terreno bajo, donde el mezquite y los afloramientos rocosos les daban cobertura. La mañana pasó sin señales de peligro, pero hacia el mediodía, Cole divisó polvo muy atrás, apenas visible en el aire seco. Crecía de forma constante, el tipo de nube que solo provocaban jinetes apurando sus monturas. «Se acercan», dijo. En lugar de seguir adelante, Cole guió al tiro hacia un estrecho cañón sin salida que había explorado días antes. Era un lugar con una sola entrada y un suelo lo bastante ancho para que la carreta pudiera girar. Entró y colocó el vehículo en ángulo, bloqueando casi toda la abertura. Las paredes de roca a ambos lados obligarían a los jinetes a enfrentarlo de frente. Ató al tiro, cargó el rifle y revisó el revólver. Taana se situó a su lado, con la munición de repuesto en las manos. «Si caes», empezó. «No caeré», dijo él, mirándola a los ojos. «Pero si lo hago, coges al tiro y cabalgas hacia la cresta. No mires atrás». Ella negó con fuerza una sola vez. «No te dejo». El trueno de cascos retumbó en la boca del cañón. Aparecieron 3 jinetes, el líder al frente, el mismo que se había reído frente a la puerta de la pensión. Detuvo su caballo justo fuera del alcance del rifle, con una sonrisa afilada. «Me has hecho perder tiempo y dinero, hombre de carga», gritó. «Entrégamela y te dejaré salir andando». Cole no respondió. Levantó el rifle hasta el hombro, firme como la roca. La sonrisa del líder vaciló. «¿Me dispararías por una apache cualquiera?» «Es mi esposa», dijo Cole. «Es todo lo que necesitas saber». El rostro del hombre se tensó y espoleó a su caballo hacia adelante. Cole disparó una vez. El tiro golpeó el suelo a un pie de las patas del animal, que se encabritó. Los otros 2 intentaron abrirse, pero el espacio estrecho los obligó a frenar. Cole volvió a disparar, rozando el brazo del más cercano. El estampido del rifle resonó entre las paredes de roca. La voz de Taana sonó tranquila detrás de él. «La próxima, apunta más alto». El líder vio en los ojos de Cole la certeza de que ya no quedaba ningún disparo de advertencia. Maldijo, tiró de las riendas y giró. Los otros 2 lo siguieron, su retirada resonando fuerte y rápida, hasta que solo quedó el silencio del cañón. Cole bajó el rifle, soltando el aire despacio. Taana se acercó y apoyó la mano un instante en su brazo. «¿Se acabó?», dijo. «Sí», respondió él, aunque mantuvo la vista en la boca del cañón un momento más, hasta estar seguro. Apartaron la carreta de la entrada y siguieron hacia el norte. La luz de la tarde bañaba de oro las paredes de roca. Al caer la noche, llegaron a un valle amplio, con álamos dispersos y un arroyo que atravesaba la hierba. Cole detuvo al tiro y observó la tierra. «Esto podría ser hogar», dijo. Taana bajó de la carreta y caminó hacia el arroyo. Se quedó allí un momento, luego volvió la vista hacia él. «Es el primer lugar que no siento como de paso». Aquella noche acamparon sin la tensión de los últimos días. El fuego ardió más brillante, el sonido del arroyo cerca. Después de cenar, Cole sacó del pequeño arcón bajo el banco una tira de cuero. Torciéndola en forma de aro, se la tendió. «No es de plata», dijo, «pero servirá hasta que pueda hacer uno». Ella lo tomó, deslizándolo en su dedo. «Es suficiente». Cuando se acostaron, no fue por calor ni por seguridad, sino porque ninguno quería el espacio entre ellos. Su cabeza descansó sobre su pecho, su brazo la rodeaba, y por primera vez desde las cruces no había necesidad de planear la huida del día siguiente. Por la mañana decidieron quedarse en el valle. Cole construiría una pequeña cabaña junto al arroyo, Taana plantaría un huerto. Lo harían suyo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Y cuando, semanas después, el viento trajo el sonido de jinetes lejanos, ya no importaba. Aquellos hombres ya habían perdido.